¿Me escuchan bien? Uno en el chat. Uno en el chat, si me escuchan bien. Eh, Hola Lucy, eso, sí me gusta las dos Lucys. Y la Hola. 0.5, hola Isa, qué bueno tenerte por acá. Uno en el chat, no, uno es en el chat, remán. Y esto es lo que empezamos a grabar y es que uno en el chat, eso, Aaron, Aaron es lo mejor. Bueno, aquí estamos. Eh, Gracias a Dios. Hola Pablito, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a empezar y como les dije, bueno, vamos a hablar de algo tremendo. Acabamos de pasar un fin de semana tremendo eh, donde vimos la presencia de Dios, ¿no? Vimos la presencia de Dios ese viernes. Allí el Señor, digamos, nosotros haciendo, digamos, más o menos chistes al principio diciendo, no, es que la gente dice, viene acá y dice que se nos desmaya la gente, y luego todo en el Espíritu Santo entra y eso, ¡pa!, a todo el mundo. Eh, una reunión de encuentro, una reunión como de pacto. Yo creo que por eso el Espíritu Santo entró de esa manera, de una manera tan fuerte, porque era para sellar un pacto de intimidad y de hacer las cosas a la manera de Dios, de esperar, de no despertar el amor antes de tiempo, sino esperar a que el Señor nos guiara y nos enfocáramos en lo que teníamos que hacer. El sábado tuvimos varios testimonios muy bonitos. Isa me contó, por ejemplo, que ella había visto, los que estuvieron ahí, pues hicimos la actividad de buscando el tesoro y ella vio una persona bajita con camiseta amarilla y luego nos la encontramos y yo le dije, Isa, esa era, y ella me dijo, sí, esa era, y oré por ella, y era como una viejita, si no estoy mal. Gaby Correa, que preciso había escrito como una cartica profética que decía es la fortaleza, ¿cierto? Que era una palabra sobre fortaleza, porque esa era la palabra que ya había visto, y preciso una señora le dijo, eh, necesito que ores por fortaleza, y ella tenía esa tarjeta para darle a ella específicamente. Entonces, tremendo. Vimos obviamente lo de los muchachos la camiseta negra y la chaqueta negra. Y bueno, yo creo que fue un fin de semana de encuentro con el Señor. Y yo quiero que ustedes lo tomen de esa manera, que algo que el Señor ha hablado mucho a mi corazón antes de empezar es, no nos olvidemos de lo que el Señor está haciendo, ¿sí? O sea, como no lo tomemos por sentado, no vayamos como, bueno, ya pasó y ya, sino que recordemos y regocijémonos en esa presencia, en lo que estamos viviendo, wow, o sea, estamos viviendo algo sobrenatural, algo que mucha gente busca vivir y no encuentra. Estamos viviendo una comunidad en fuego por Dios, enamorados de Dios. Estamos viendo el cielo responder a nuestras oraciones, estamos viendo puertas abiertas. Ahorita que nos vamos a ir hasta Bogotá y algunos de nosotros y bueno, o sea, estamos viendo la mano de Dios, entonces es tremendo. Y por eso yo quiero que ustedes no lo tomen como por sentado, sino escriban lo que están viviendo, escríbanle una carta a Dios, denle las gracias a Dios, o sea, como verdaderamente como vivan el momento y no como estamos acostumbrados a pasar a lo siguiente. Yo creo que eso es la clave de nuestro siguiente rompimiento. Estábamos teniendo una comida muy bonita y yo estaba recordando cuántas cosas ha hecho el Señor. Ahorita que vamos a ir a Bogotá, y yo creo que les contaré más cuando estemos allá, y los que no pueden ir, pues va a ser en streaming. Cuando hablo de Bogotá, hablamos de un evento el 27 y el 28 de febrero. Yo salgo mañana porque soy el líder de medios, entonces salgo mañana a acompañar todo el evento. Es un evento de más de 2.000 personas y vamos 19 de Pereira, ¿no? De nuestra iglesia, y vamos 15 de Awaken. Entonces, tremendo, gloria a Dios. Por eso, porque es un viaje grande, es un viaje tremendo, pero los que no puedan, yo quiero que igual se vean la conferencia, se estén allí. Yo voy a traducir una sesión
voy a estar en tarima una sesión, voy a estar en tarima también orando en algunas de las sesiones. Entonces, igual es tremendo para que estén ahí, ¿sí? Pero estábamos hablando que esto es tremendo porque un versículo que ha venido mucho a mí en este tiempo es Gálatas 6:9, y se los voy a dar. Pues yo tengo otra prédica para hacer, pero como que el Señor nos está guiando hacia aquí. Entonces, Gálatas 6:9. ¿Cuántos saben qué dice Gálatas 6:9? ¿Cuántos saben? Nadie sabe lo que dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso es tremendo porque tiene una condicional. Y la condicional es si no desmayamos. La condicional es no te canses, no te canses, no te canses, porque a su tiempo vas a cegar. A su tiempo vas a cegar todo aquello que tú has estado sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y sembrando en tiempo, en corazón, aún en dinero, en intimidad con Dios, que tú has dicho, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado. A su tiempo vas a cegar si no desmayas, ¿sí? Y entonces es tremendo porque yo le estaba contando aquí en una comida que estábamos teniendo, como en su tiempo yo estaba a punto de darme por vencido porque mi gran oración era: Señor, yo necesito que la palabra profética vuelva a Colombia, que se vuelvan a venir estos grandes profetas a Colombia, a soltar palabras sobre Colombia, y que la iglesia se una bajo la palabra profética y responda al cielo. Y mi oración era: Señor, si tú no nos has abandonado, manda la palabra profética. Si tú no nos has abandonado como país, manda palabra profética. Sí, y yo oraba específicamente por un profeta, yo oraba por el profeta Tommy Arayomi. Yo oraba por él, yo decía: Señor, voltea su rostro para que él profetice sobre Colombia, háblale sobre Colombia para que él pueda soltar y las iglesias se puedan unir alrededor de esa palabra profética. Y era un tiempo de mucho rompimiento en ese momento, pero también era un tiempo de mucha intimidad. Yo le oraba así al Señor, yo en mi intimidad. A mí no me conocía nadie, a mí no me conocía ni en la panadería, ahí alrededor de la casa, no me conocía, pero nadie. Y yo oré y oré y oré y busqué al Señor. Y hubo un momento que yo dije: yo ya no quiero más, ya no quiero más de lo profético, ya me cansé de orar por Colombia, yo veo que esto va por otro camino. Y no, entonces será que el Señor sí volteó su rostro. Y sin saberlo, más o menos 2 años después de esa palabra profética, o bueno, no esa palabra profética, esa oración, el Señor nos une con el profeta Tommy Arayomi, y este va a ser el quinto evento que hacemos en Colombia, donde él ya soltó palabra profética sobre Colombia, donde hizo el primer evento aquí en Pereira, donde soltó la palabra profética, donde estamos viendo los apóstoles, los pastores reuniéndose a obrar bajo esa palabra profética, los huesos unirse, los altares de oración levantados, altares de adoración pública unidos, como con Steiger, con Revival Latino. Más de 1,000 pastores y líderes se van a reunir en este evento. Entonces yo decía: Señor, ahorita que yo estaba llorando en la comida, porque yo decía, claro, o sea, yo estaba a punto de desmayar sin darme cuenta de lo que estábamos rompiendo mis hermanos y yo en ese momento, que era un rompimiento para la nación. Sí, era un rompimiento para la nación. Cuando ustedes están orando, cuando ustedes están intercediendo, llega a un lugar de intimidad que tú ni siquiera oras solamente por lo tuyo, sino el Señor te pone a orar por tu nación, el Señor te pone a orar por otras personas, el Señor te pone a soltar algo sobre tu ciudad y te pone el corazón sobre tu barrio, sobre tu ciudad, porque tú dices: yo quiero ver un cambio tangible. Y yo se lo decía llorando en esta comida, lo decía llorando, porque yo decía: es tremendo ver la respuesta a la oración, es tremendo ver cómo fue en su momento orar y recibir esa promesa, pero sin nada donde, digamos, sostenerla. Y ahora ver estos eventos masivos y poder ver que hasta nuestro grupo está yendo hasta Bogotá, pero allá hay
1000 pastores y líderes que se van a reunir, 500 pastores y líderes se van a reunir en un evento antes, se esperan 1000 pastores y líderes en el evento y más de 2000 personas, ¿sí? Y es algo que, ok, ¿yo por qué se los digo? Porque yo soy prueba que no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segarán. No se cansen de orar, no se cansen de buscar, porque es como ir al gimnasio, es como un proceso de que tú estás construyendo, estás rompiendo algo en el espíritu, hasta en tu propia vida, en tu propio corazón, en tu propia mente, en tu propia familia. Y el Señor lo que dice es: no te canses, porque no es tiempo de desmayar, es tiempo de seguir y hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Eso es lo que el Señor a mí me ponía muy fuerte en el corazón, porque yo he visto, y en esta comunidad yo le decía a Cami, yo le decía, nosotros hemos estado en esas situaciones tan difíciles, y luego ver cómo el Señor cambia todo en un momento y nos lleva de un lugar a otro lugar. Yo no puedo tomar el crédito por eso. Yo no puedo tomar el crédito por un incremento sobrenatural en finanzas, en influencia, en personas, en fruto. No puedo tomar el crédito, que es algo sobrenatural que solo hace Dios, pero el Señor lo encontró en el secreto. La palabra de Dios es verdad cuando Él dice: tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Ustedes tal vez no saben, pero yo sí veía a Santi orar en el secreto y llorar delante de la presencia de Dios en secreto. Yo sí veía a Dani orar y buscar al Señor en secreto y llorar y leer la palabra cuando nadie más lo veía. Y ahora yo veo cómo ellos son exaltados en público, pero es porque el Padre los vio en secreto. Y yo les estoy hablando a ustedes de esto. Hay algo que el Señor los está formando para hacer en secreto, y no es tiempo de desmayar. Amén. No era lo que yo iba a hablar en este momento, pero el Señor como que me hizo así para alguien. Hay un mensaje para alguien específico. No es tiempo de desmayar. No se cansen de hacer el bien, porque llegarán. Amén. Amén. Uno en el chat. Uno en el chat. Amén. Eso me gusta. Me gusta Andrés Felipe Guzmán Flores. Bueno, vamos aquí a la historia de Caín y Abel. Listo. Caín y Abel eran dominicanos. Caín y Abel. Bueno. Entonces, ok. Vamos a versículo 3. Ojo. Versículo 3 dice, o sea, Génesis 4:3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Entonces, al llegar el tiempo de ¿qué? De la cosecha. ¿Qué estamos hablando ahorita? No desmayen en el sembrar, porque hay una ley desde ese tiempo. Así ellos hubieran estado bajo maldición, así ya hubieran salieron del jardín, ya no está Adán y Eva en el jardín, ya están bajo la maldición. Hay una ley que está en la tierra, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú estás sembrando en esta temporada, sí o sí se va a cosechar. Y es importante que cuando estemos en el tiempo de la cosecha nos demos cuenta que fue porque algo se sembró. Yo sé que yo estoy cosechando cosas que mi mamá sembró. Yo sé que yo estoy cosechando en ustedes cosas que sus papás sembraron. Personas oraron. Hay alguien que rompió y sembró y sembró y sembró para que yo pueda agarrar esta cosecha y pueda traerlos al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están sembrando y en tiempo de siembra y están rompiendo para sus familias, hay algo que pasa, que ustedes siembran, pero tienen que ser entendidos en el tiempo y darse cuenta que muchas veces estamos en el tiempo de cosecha y no nos damos cuenta. Estamos recibiendo respuesta a oración y no nos damos cuenta, y hasta nos quejamos de la situación sin darnos cuenta que estamos recibiendo bendición y respuesta a oración que habíamos hecho antes. Pero si no nos damos cuenta, si no estamos mirando, entonces no estamos
dando las gracias, y yo te los he dicho muchas veces, en las gracias está la multiplicación, en la gratitud está la multiplicación. Cuando los 5 panes y los 2 peces, Jesús recibe el pan, da las gracias, rompe el pan y ahí se multiplica a más de 5,000 personas, ¿ok? Eso es lo que pasa con la gratitud. Entonces, al llegar el tiempo de la cosecha, ojo, llega el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, o sea, como algo más. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran de las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? O sea, como cuando uno ve a una persona que no ha dormido nada y uno le dice, usted está cansado. Ese es el peor insulto que a uno le pueden dar, ¿cierto? Usted está cansado. Y yo, no, Señor, me está probando en esta temporada. Entonces, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ojo, esto es lo importante, versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, el Señor le está hablando a Caín. O sea, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás celoso de Abel, de que él entregó su ofrenda? ¿Por qué te ves tan decaído? Tú vas a ser aceptado si haces lo correcto. ¿Ok? O sea, si tú das de lo mejor de ti, de lo mejor de tu siembra, de lo mejor de tu cosecha, perdón, vas a ser aceptado y la ofrenda va a ser aceptada. La Biblia dice en Hebreos, cuando es esto de los hombres de la fe, dice que por fe Abel sembró, por fe Abel ofrendó, adoró, dice la palabra. Por fe Abel adoró. O sea, hay algo que pasa que cuando nosotros verdaderamente creemos que el Señor está allí y está recibiendo nuestra adoración, está recibiendo nuestra acción de gracias, está recibiendo lo que nosotros le damos lo mejor de nosotros. Pero cuando pensamos, no, el Señor está por allá, entonces le damos algunas cosas y eso es lo que pasó a Caín, pero el Señor le dice, o sea, no te enojes, solo da lo mejor y vas a ser aceptado. Pero dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ojo, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Ojo, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ojo, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí vamos a empezar y les voy a hablar de cómo dominar aquello que nos ha dominado por mucho tiempo. Cómo dominar aquello que está ansioso por controlarte, ya sea la lujuria, ya sea el pasado, ya sea la ansiedad, ya sea la depresión, ya sea tu pasado en cuanto a las fiestas, ya sea tu pasado en cuanto al rechazo, ya sea tu necesidad de ser aceptado, ya sea el sentirte solo o la soledad. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú, ¿cuál es el mandato de Dios? Pero tú debes dominarlo y ser tu amo. ¿Y qué dice? Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Ok? O sea, el Señor le dijo, o sea, a ver, está ahí afuera, párese, ¿cómo no? Y, y cuando le dice, párese, nada, es que no salgamos al campo y se lo lleva. Y entonces lo mata y bueno, hay toda una historia ahí. Y entonces la sangre de Abel y la sangre de Abel pide justicia, pide que le hagan algo a Caín porque Caín lo mató. Ok, los voy a llevar a otro lugar. Hasta aquí, claro, el enemigo está al acecho, pero es nuestro trabajo hacer ¿qué? Dominarlo y ser su amo. Ojo, pongan cuidado a las palabras que se usan. Vamos a ir a Jueces 16. ¿Ok? Jueces 16, algunos de nosotros, la mayoría de nosotros sabemos la historia de Sansón y Dalila. Levántenme la mano virtual allí si saben y conocen la historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Importante que la conozcan en esta temporada. ¿Quién no sabe la historia de Sansón y Dalila?
Levántame la mano virtual sin pena. Eso, tan bella. Eso, Pipe, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Sansón y Dalila, Sansón es ungido por Dios desde antes de nacer y él tiene un pacto de santidad que se llama Nazareo. Entonces, él no puede tomar vino, no se puede cortar el pelo y no puede estar cerca de nada inmundo, o sea, cosas muertas, nada. Sí, él está completamente consagrado a Dios y él es un hombre muy fuerte, Sansón. Pero su fuerza venía porque cada vez que él se iba a mover en fuerza, era porque el Espíritu Santo venía sobre él y él se movía en una fuerza sobrenatural a causa de la consagración. Él no se veía físicamente fuerte, ¿sí? Por eso la gente, los filisteos, que eran el pueblo en contra, decían, ¿de dónde viene la fuerza de este hombre? Entonces imagínense un hombre larguirucho, sin fuerza, sin nada, no tiene nada que hacer, o sea, como, y entonces este man, ¿por qué nos está matando a todos y por qué nos está haciendo todas las cosas a todos nosotros, cierto? Entonces, ¿qué hacen? Ojo, ¿qué hablamos el viernes? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace? Pone una Dalila, no lo mandan a matar porque no lo pueden matar, porque el Espíritu Santo está con él. Entonces le ponen una mujer para que le quite el Espíritu Santo. Uy, alguien tiene que escuchar, alguien tiene que escuchar. Bueno, después de esto, a ver, ya entonces estamos en el lugar, ¿cierto? Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que, ¿qué? Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Cuál es la diferencia rápidamente entre Jezabel y Dalila? Jezabel es lujuria, Jezabel es como todo el tema de pornografía, inmoralidad sexual, todo esto. Dalila es una mujer de la cual te enamoras y por ese amor no tiene que ser una mujer, puede ser un sueño, puede ser algo que te enamoras y a causa de ese enamoramiento pierdes la presencia de Dios. ¿Sí? Hay un amor. Dice, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, los duros de los filisteos, los duros de allá. Sí, imagínense, está peleando Risaralda con Antioquia o Risaralda con Quindío. Está peleando, sí, y entonces se levanta este man está matando a todo el mundo, se los lleva a todos y entonces ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Mándenle una mujer y díganle que le revele a ella cuál es el secreto de su fuerza. Entonces aconteció que él se enamoró de una mujer, ¿sí? Y vinieron a ella los filisteos y le dijeron, engáñale, ojo con las palabras, vean, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos que vencer para que ¿qué? Lo atemos y lo dominemos, ¿ok? ¿Cuál es nuestro trabajo en Génesis? Nosotros debemos dominar el pecado y ser su amo. ¿Y qué quiere el enemigo hacer con nosotros? Nos quiere atar y nos quiere dominar. Ni siquiera quería matar a Sansón, quería dominarlo y atarlo. ¿Sí? El enemigo no te quiere matar, el enemigo quiere matar el propósito que tú tienes, porque había una promesa de Dios sobre Sansón que decía, él va a ser nazareo, o sea, él va a ser consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Como leemos después, a él le quitan el cabello, sí, porque era parte de su consagración, y cuando le quitan el cabello, el Espíritu Santo se va, y entonces él pierde su fuerza, y ahí se lo llevan. Entonces no significa que él no murió cuando paró de ser nazareo físicamente, pero su propósito murió en ese momento. El enemigo no quiere, o sea, el enemigo está bien que tú vivas tu vida, que estés por allá, que estés sin molestar a nadie, pero lo que él quiere es atar lo que Dios ha puesto en ti y dominarte para que no cumplas lo que Dios quiere que tú cumplas. Espero que me estés escuchando. Para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser ¿qué? Atado para ser ¿qué? Dominado. Otra vez, y ella le dijo de frente, pero el amor nos hace ciegos. Alguien tiene que escuchar, alguien tiene que escuchar. El amor, porque ella le dice de frente, es que yo necesito que me declares para dominarte. Y le respondió Sansón y empieza a jugar con eso.
Le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron y ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, o sea, le mintió a ella, le hicieron eso y no funcionó. Entonces, versículo 10, Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado, me has dicho mentiras, descúbreme pues, ahora te ruego cómo podrás ser atado. Otra vez, le dice, eso, vio las red flags y me quedé ahí. Date cuenta, amigo Sansón. Sí, y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, le echan un poco de carreta, hacen lo mismo y no cae. Y el 13 dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, otra vez. Y aquí viene Dalila la tóxica, ¿ok? La tóxica de Dalila viene en el versículo 15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, ¿cómo reconocer? No es como reconocer una Dalila, pero ¿cómo reconocer algo tóxico? Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué significa? Que ella lo molestaba tanto que él se quería morir. Él se quería morir. Él decía, ya, no más, o sea, me quiero morir porque esta mujer todo el tiempo sabe que es mi gran fuerza y de dónde viene mi gran fuerza. Y entonces dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza, ojo, ¿qué quiere el enemigo acá? Le descubrió pues todo su corazón, todo su corazón. El Señor cuando dice antes en Génesis que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cobertura de Dios. Ahí cuando estás bajo la cobertura de Dios, tú puedes libremente descubrir tu corazón, desnudar tu corazón delante del otro, porque hay un pacto que los une y un Dios que los protege. Pero cuando tú descubres tu corazón a una persona, descubres tu desnudez y tu intimidad a una persona que no está bajo la protección de Dios, lo que eso puede hacer es quitarte del propósito que Dios te dio. Eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere lo que Dios diseñó, pervertirlo. Ok, Dios nos diseñó para descubrir nuestro corazón y nuestra intimidad completamente con la otra persona bajo un pacto dado por Él. Entonces Él dice, yo quiero que tú lo descubras con alguien que te va a engañar para que tú ya nunca te quieras abrir otra vez y ahora tengas miedo del compromiso, miedo de estar con alguien, miedo de todas estas cosas, porque ahora ya no vas a querer entrar bajo ese pacto divino que Dios creó, porque tú mismo, ahora yo te puse a descubrir tu corazón con alguien que no tenía ese corazón contigo. ¿Tiene sentido? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. O sea, ahí le habló la verdad, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Este es mi gran miedo, este es el versículo que es el versículo que más me causa temor en mi vida. Así que yo hablo mucho de esto y me pongo a llorar. ¿Sí? Seré como todos los hombres. Yo oro al Señor, Señor, no me permitas ser una persona como el resto. ¿Sí? Una persona que no está cerca de ti, que no cumple tu propósito, que se deja ir por los deseos carnales, que está distraída y pasan los años y pasa el tiempo y pasa todo esto y se fue en esta distracción, en esta otra distracción, en esto y terminé siendo una persona como cualquiera, llegando al cielo, siendo cualquier otra persona y el Señor preguntándome, ¿qué hiciste con aquello que yo te di?
¿Qué hiciste con esa consagración que yo te di? ¿Qué hiciste con eso que yo te di? Ese grupo que yo te di para que tú nacieras, crecieras y te formaras en tu propósito. ¿Qué hiciste con aquello que yo te di? Mi Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué hiciste con esas habilidades para cantar? ¿Qué hiciste con esas habilidades en redes sociales? ¿Qué hiciste con esas habilidades en gobierno, en negocios? ¿Qué hiciste? ¿O te distraíste y buscaste tu propio propósito? Él dice, si me quitan la fuerza, ¿y quién era la fuerza? A pesar de que él no tenía una relación con Dios, su fuerza era el Espíritu Santo. ¿Qué significa? El enemigo está atrás, el reino que están haciendo en ti, el Espíritu Santo que están haciendo en ti. Porque cuando se aparta la fuerza, seremos como el resto. Pero cuando Dios está dentro de nosotros, es imposible vivir una vida normal y el mundo empieza a cambiar a nuestro alrededor. Las familias empiezan a cambiar, nuestras familias son restauradas, vidas enteras empiezan a cambiar, personas empiezan a ser sanas y naciones reciben a la presencia de Dios por alguien que se acercó al Espíritu Santo y no se distrajo para ser como todos los hombres. Esa es la pregunta que el Señor te hace a ti. ¿Quieres ser como el resto o quieres ser diferente? Porque si quieres ser diferente, toma un proceso diferente, toma una consagración diferente, toma decirle que no a Dalila, toma sacrificar unas cosas, pero cuando tú estás y llegas hasta allá al final, tú dices, Señor, heme aquí, he sido fiel, permíteme entrar en tu gozo. Dice, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Este versículo es uno de los versículos más tristes de la Biblia, versículo 20. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Otra versión dice que el Espíritu Santo ya le había dejado. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron sus ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces aquí hay algo. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué? ¿Lo mataron? No. ¿Qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Lo que el enemigo quiere hacer es velar tu visión, que tú no veas correctamente. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él no te quiere matar, sino cuando tú no puedes ver, entonces no puedes cumplir lo que Dios quiere que cumplas. Entonces esa ceguera no empezó ahí. Esa ceguera empezó cuando Sansón se enamoró de una chica llamada Dalila. Pero llega el momento que te alejas tanto que ya te sacan los ojos, tú no puedes ver correctamente. Yo he visto personas con propósito, personas en el grupo bautizadas en lenguas aquí, bautizadas en agua aquí, y que de un momento a otro como que están como ciegos y se fueron y uno dice, pero ¿qué les pasó? Pero hubo un momento a otro que es como si les hubieran sacado los ojos, y eso es lo que el enemigo quiere, porque no cumples lo que el Señor quería, sino sigues viviendo una vida como todos los otros. Luego le atan con cadenas y luego dice, después de eso, que los sacaban en tiempos de fiesta para que los entretuviese. ¿Qué significa? O sea, te vamos a atar y mira todo esto que tienes dentro de ti. Vamos a entretenernos con eso. El enemigo se entretiene con, ok, tú tienes esta gracia para los negocios, pero entonces vas a usar esa gracia, es para hacerte rico y para hacer perder un poco de gente, hacer tus fiestas, que lleguen más personas, que lleguen todas estas mujeres y que sea un lugar de perdición. Y se perdió todo lo que Dios había puesto dentro de ti en un propósito
que se perdió en ese momento, todo lo que Dios había puesto en ti para gobierno, y entonces te volviste corrupto y el enemigo solo se ríe porque la gracia que había puesto Dios en ti, el enemigo la está usando para divertirse y para seguir corrompiendo el mundo. Eso es lo que pasa cuando nos sacan los ojos. Pero ¿cuál es la esperanza? Y el Dios misericordioso que servimos. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. O sea, hay misericordia para aquel que ha fallado, porque empezó a crecer el cabello de nuevo cuando se siente que ya hizo lo peor, ya descubrió su corazón, ya murió su propósito. El versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Hay misericordia para un propósito, hay restauración. Lo estoy viendo en este momento con mis propios ojos, con la vida de mi papá. Hay misericordia y restauración después de una caída si estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor. Entonces empezamos, claro, vimos que el enemigo, y Dios es muy misericordioso, es muy bueno. Ese versículo 22 me toca siempre mucho. Entonces vemos que Dios nos dice, el pecado está a la puerta y tu trabajo es dominarlo, ¿sí? Y ser su amo. Pero ¿cómo después de decirle eso, Caín cae? Porque él no puede dominar sin Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué quiere hacer el enemigo y qué nos quiere hacer? Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, no podemos dominar y el enemigo nos puede atar y de hecho nos puede dominar. Dominar significa que esa persona o nuestro propósito va hacia donde el enemigo quiere que vayamos. Sí, por eso lo ponen en cadenas y lo llevan al palacio y lo llevan a este lado, porque nos domina ese pecado, nos domina eso que el enemigo está haciendo. Entonces, ¿cómo es la manera de ser libres? Dice la palabra en 2 de Pedro 2:19. Dice, porque el que es vencido, vean, mírenlo bien, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ok? ¿Qué significa? Cuando leímos David y Goliat, él decía, si ustedes me ganan a mí, todos nosotros les vamos a servir a ustedes. Y si yo les gano a ustedes, todos ustedes me tienen que servir a mí. El que gana, el que gana o el que pierde es hecho esclavo del que gana. ¿Sí? Entonces, eso es la manera como el enemigo nos domina o nos ata, porque vence en nuestras vidas y tiene el derecho legal para que seamos sus esclavos. Pero ¿qué pasa cuando viene Jesús? Jesús vence la muerte, vence el pecado, vence todas estas cosas en la cruz. Cuando resucita, toma las llaves del Hades y de la muerte y Él vence eternamente. Entonces, cuando nosotros decidimos decir, porque es que a veces unos dicen, bueno, y está bien, está bien. Está bien decirlo, ¿cierto? Vamos a romper todas las cadenas y hay poder en el nombre de Cristo para cadenas, romper, ¿cierto? Súper, gloria a Dios. Pero en este sentido yo quiero que lo agarren de esta manera. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú pasas de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Cristo. Tú cambias de dueño, tú cambias de amo. Y cuando cambias de amo, lo que pasa es que Cristo a ti te da la libertad, que ya no tienes esa opresión. Y como ya no tienes esa opresión, puedes vencer al enemigo y ya el mismo enemigo, el mismo pecado se vuelve tu esclavo. Así haces lo que Dios le mandó a Caín. Así te señoreas sobre él, dominas sobre el pecado, dominas sobre aquello que está al acecho para controlarte. ¿Cómo? Humillándote bajo Cristo, ¿sí? La palabra dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios, que sométanse a Dios, y aparece, sométanse a sus pastores. Así que Santiago 4, del 7 al 9. Así que Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Cuando tú te sometes bajo tu nuevo amo, te sometes bajo Jesús, mueres a ti mismo y dices, Señor Jesús, ahora mi vida es tuya, ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero que mi corazón, mi tiempo, voy a tomarme un tiempo para buscarte, voy a leer tu palabra, voy a caminar contigo, voy a obedecerte aun cuando sea difícil. Ahí nos sometemos a Dios y eso pasa que cuando el diablo quiere venir, cuando ese pecado está al acecho, huye de nosotros. ¿Por qué? Porque encuentra a su vencedor, encuentra al que lo venció, encuentra delante de él al que lo venció en una cruz y tiene que huir. No es por nosotros, sino es por aquel que ahora está sobre nosotros. La sangre de Jesús, la palabra dice que fuimos comprados por un precio. ¿Sí? Fuimos comprados por un precio. El precio es la sangre. Así que ahora ya no le pertenecemos al enemigo, sino le pertenecemos a Jesús. Y de esa manera, sometidos a Dios, resistimos al diablo y él huye. Esa es la clave de la liberación. Por eso ustedes me escuchan. Yo renuncio a esto. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Porque su sangre me limpia. Así que ya no tiene el poder legal sobre mí y tiene que irse. ¿Sí? Porque dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Sí, vamos a este último versículo aquí, 1 Corintios 7. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más. Está hablando de los esclavos, pero dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí? Por precio fuimos comprados. Imagínense ese momento donde el enemigo nos tiene bajo todas estas cadenas y el Señor dice, mira, ya no tienes que estar bajo esa esclavitud, pero como si Él me pertenece, pero mira, yo pago el precio. Yo pago el precio y voy a estar bajo esa esclavitud para que Él sea libre. Y cuando somos comprados, ¿quién nos compra? Cristo. Y ahora le pertenecemos a Cristo y esa es la clave de nuestra libertad. Es Cristo. Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo huye de nosotros porque se encuentra con aquel que lo venció, aquel que le tiene que obedecer, porque el que vence es el que es vencido, es esclavo del que le gana. Así que el enemigo tiene que obedecer a Jesús porque lo venció en una cruz. Por eso nosotros nos sometemos bajo él. Tenemos la humildad de no ir, de decirle que no a esa Dalila, decirle que no a eso que el enemigo quiere hacer. Y cuando estamos allí, ¿qué pasa? Ellos huían. Los filisteos no tenían manera de parar a Sansón. No podían parar a Sansón, los iba a destruir a todos completamente, pero porque Sansón solo confiaba en su fuerza y no tenía intimidad con el Espíritu Santo, no pudo vencer a Dalila. Porque Caín no sabía qué era tener una relación con Dios, sino solo sabía que el rechazo de haber sido echado del jardín, de haber sido pensar que es un huérfano, entonces no podía vencer a ese pecado. Pero cuando tú recibes a Jesús y recibes la herencia que Jesús te ha dado, lo que pasa es que ese rechazo ya no tiene poder sobre ti, ese rechazo que quiere entrar y hacer que tú mates propósitos, hacer que tú hables con chisme de otras personas para matar lo que esa persona está dando a nacer, para que tú con envidia le cierres la puerta a esta otra persona por medio del rechazo, ese pecado que está a la puerta, ese otro pecado que está a la puerta buscando quitarte los ojos, porque entonces busca que tú no cumplas aquello que ya estás cumpliendo y el enemigo lo sabe y se reúnen y dicen, mandémosle a esta persona. Pero cuando tú te sometes bajo Dios y te vuelves esclavo de Cristo, lo que pasa es que tú resistes al diablo y el diablo y sus planes huyen, huyen. No lo tienes que atar, solo vas, te sometes en intimidad, en su presencia y su propia fuerza dentro de ti hace que el enemigo ya no tenga más poder sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu familia. Así que hay algo que pasa cuando tú te humillas bajo Jesús. Amén. Claro, uno en el chat.
Uno en el chat. Isa, le quise no uno. Isa, lo mejor, man. Te escuché cantando el otro día tremendo. Eso, claro, gloria a Dios. Estamos entendiendo lo que pasa. Sí, en el mundo espiritual, la palabra dice que todas estas historias son para enseñanza nuestra. Es como ver lo que todas las estrategias del enemigo que usó para hacer caer a estos grandes hombres y verlas y decir, yo no voy a hacer una repetición de eso. Así haya sido generación tras generación, yo no voy a hacer eso, sino el Señor me va a hacer a mí una persona que cambia la generación, que cambia mi familia, porque voy a ser uno que se somete bajo Cristo, y al someterme bajo Cristo, el que el Hijo libertare será libre en verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que tú allí en tu corazón pongas eso en el altar. Pongas eso que tú dices, yo sé que el enemigo está acechando, el pecado está acechando a la puerta con esto. Me quiere hacer caer, me quiere quitar los ojos, me quiere hacer entrar en chisme, quiere quitarme el propósito que yo tengo. Pero eso que yo veo y yo sé que es la manera que el enemigo lo rindo a ti. Ok, vamos a orar. Yo voy a orar, pero pon eso en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, que tu palabra, Señor, dé fruto hoy, Señor. Que cada semilla, Señor, que ha sido plantada en los corazones, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que da fruto y mucho fruto en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hay fruto al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Que todo plan del enemigo, todo velo puesto sobre los ojos de estas personas, Señor, todo lo que los veló, todo lo que les cerró los ojos, todo lo que los quiso sacar del propósito, Señor, ahora es cortado. Padre, toda mujer, todo hombre, Señor, que ha querido venir a cortar, a distraer el propósito, Señor, a manipular con amor, a manipular con un falso amor. Padre, todo propósito falso que ha venido a distraer es cortado ahora, y declaramos los ojos abiertos hoy, Señor, que no seremos como Caín, que fuimos advertidos e igual lo hicimos, sino que seremos aquellos que, como tu palabra dice, que cuando un hombre es sabio, es advertido y no muere. Padre, en el nombre de Jesús, o como es el dicho, que soldado advertido no muere en guerra también. Esto, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que este pueblo sea un pueblo que no sea duro de cerviz, que no sea un pueblo que sea terco, sino que escuche tus advertencias y camine tras todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, yo declaro que los propósitos de cada persona aquí se cumplen. Yo declaro que toda distracción se rompe. Yo declaro, Señor, que al que el Hijo libertare es libre en verdad. Así que, Padre, como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo te pido que tu verdad los haga libres hoy, Señor, libres de la adicción, libres, Padre, de los pensamientos de rechazo, libres del espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús, Padre, hay algo más que viene, la plenitud de Cristo, porque hemos sido comprados con un precio, y hoy, Padre, con gozo nos declaramos esclavos de Cristo, porque sabemos lo que es estar bajo la esclavitud del mundo, y ahora decidimos con gozo decir, nosotros nos entregamos a ti, nosotros nos entregamos a tu plan, haz lo que quieras con nosotros. Cuando nosotros declaramos, Jesús es mi Señor y mi Salvador, es esto, entramos bajo él ser nuestro amo, y nos dice, ve allí y vas allá, y ven aquí y vienes allá, y corta aquí y cortas allá, porque el Señor ahora es el dueño de nuestras vidas. Señor, cumple nuestro propósito, y cuando llegue ese gran día, Señor, que tú nos encuentres fieles y hayas dicho, yo te di esto y lo multiplicaste. En el nombre de Jesús, hoy declaramos vida, libertad y todo lo que tú tienes sobre este grupo. En el nombre de Jesús, Señor, se cumple y hay multiplicación, Señor. Este año hay multiplicación sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus amistades, porque la luz es más poderosa que las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice en Juan 1.
Las tinieblas no prevalecieron contra ellas y que hay una luz tan potente en ti que cualquier tiniebla, cualquier poder del enemigo, hasta la influencia que hay en tu casa se rompe porque hay una luz que hay dentro de ti. En el nombre de Jesús hoy oramos. Amén y amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Poderoso Padre. Bueno, muchachos, vamos a diezmar, no,